Nuevo vídeo, nuevo combate. Richard Donner contra Zack Snyder. Reeve contra Cavill. ¿Puede el superhéroe de Donner superar al superhéroe de Snyder? Hoy se enfrentan dos visiones del primer superhéroe de la historia, dos manes, dos versiones del Hombre de Acero. Por un lado, Superman de 1978, obra que abrió las puertas del cine de superhéroes de par en par y las dejó abiertas. Por el otro, El Hombre de Acero de 2013, obra que pasó por esas puertas, actualizó la propuesta y añadió matices filosóficos, políticos y morales. Una te hace creer que un hombre venido de otro planeta puede volar, la otra que un hombre venido de otro planeta puede volar y cuestionarse su lugar en el mundo mientras lo hace. Dos películas separadas por 35 años, toneladas de efectos especiales y un cambio radical en cómo entendemos a los héroes. ¿Puede un hombre volar sin dejar de lado su humanidad? ¿Puede coexistir el Superman idealista de los 70 con el moderno lleno de dilemas morales? ¿Puede un superhéroe vestirse correctamente? Prepárate porque hoy Superman se enfrenta a sí mismo y no es una metáfora filosófica existencial. Hoy enfrentamos a Superman con el Hombre de Acero, porque es normal que el primer superhéroe de la historia venido de otro planeta no supiera vestirse. En la esquina izquierda tenemos a Superman de 1978. La original, la mítica, la que nos prometió que creeríamos que un hombre podía volar. Dirigida por Richard Donner, escrita por un montón de gente, pero lo reduciremos a Mario Puzo y David Newman, y que se basa en el famoso cómic de DC creado por Joe Shuster y Jerry Siegel, la película que definió el género de superhéroes mucho antes de que se hablara de universos cinematográficos. El guión nos cuenta la historia completa del kryptoniano, el nacimiento en Krypton, la infancia en Smallville, el primer vuelo en Metrópolis, una estructura clara, clásica, que se toma su tiempo, pero que construye un mito ladrillo a ladrillo. Sus mejores golpes son una estructura clásica en 3 actos bien definidos: Krypton, Smallville y Metrópolis, origen, descubrimiento y propósito. El tono puro, noble, sin dobleces. El bien no necesita excusas ni complicaciones. Lex Luthor como villano cerebral, con planes ridículos, pero un carisma que se come la pantalla. Quizás no es una traslación correcta de Luthor de los cómics, pero ¿qué más da? Y el enfoque, Superman es un ideal, no una carga, algo sencillo pero claro, te permite entrar en el personaje sin demasiados dilemas, un tono optimista, casi mitológico. Superman no solo es fuerte, es bueno y punto. Nos encontramos ante el inicio del cine de superhéroes moderno. Sin ella no tendríamos a Batman, Vengadores ni ninguna otra obra de Marvel ni DC. En la esquina derecha, con el ceño fruncido y la cámara lenta en marcha, El Hombre de Acero de 2013, el reboot, la visión moderna, la de Zack Snyder, que nos dice: sí, puede volar, pero también puede llorar. Con guión de David S. Goyer y producción de Christopher Nolan, llega cargada de dramatismo, conflicto existencial y acción CGI. Su propuesta nos cuenta lo mismo, pero de manera desordenada, con un enfoque más Nolan, más realista, más grandilocuente. Sus mejores golpes son una narrativa fragmentada que salta entre flashbacks y presente, buscando complejidad y profundidad, con cierto realismo inyectado. Un Clark Kent más introspectivo, dividido entre el legado kryptoniano y la crianza terrestre, el conflicto más acertado de todos. Y un Zod reformulado como fanático con razones comprensibles pero extremistas, una amenaza global con Zod como reflejo distorsionado del propio Superman y escorado a la extrema derecha. Nos encontramos ante un Superman más complicado, más indeciso, más humano, menos superhéroe. Y aquí está la clave: la película plantea dilemas, pero se enreda en ellos. Nos dice que es difícil ser Superman, que el mundo no lo merece, que a veces hay que matar para salvar. Todo muy enrevesado, intentando dar profundidad. Dependiendo de cómo te hayas levantado ese día, pensarás que es acertado o que se han complicado en exceso. Antes que nada, advertir que no soy lector de los cómics de Superman. Mis análisis se enfocan exclusivamente a lo que veo en pantalla y a la información que puedo extraer de internet, por si alguien quiere corregirme en los comentarios, y que serán bien recibidos. Ambas cintas exponen el mismo personaje, pero Superman de 1978 se centra en el equilibrio perfecto entre mito griego, estructura romántica y cómic de aventuras. Lo imposible parece natural, lo ridículo se convierte en emocionante, el ritmo es lento, sí, pero majestuoso, cada paso tiene peso y su peso vale oro. La de Snyder usa flashbacks para contar su infancia, es más fragmentado y se centra más en la identidad de Clark que en su transformación en Superman. El Hombre de Acero es más oscuro, serio y realista, o al menos intenta serlo. Explora el lado trágico y conflictivo de ser Superman, con una narrativa introspectiva y pesada. Nos invita a pensar en ese dios con capa más que en un superhéroe. Y la verdad es que no le queda mal, pero falla en el final, con una resolución fácil e incluso fuera de lugar dentro del universo de
Superman, con la muerte de Zod tratada como desenlace obvio, y es que la ética de Superman evita la muerte a toda costa, y después del destrozo que hay en Metrópolis, dudo que no hubiera víctimas mortales. De hecho, es el argumento detonante en Batman vs Superman. El Superman de los cómics, el de Reeve e incluso el de Brandon Routh hubieran evitado la batalla a gran escala en Metrópolis. Superman de 1978 es una fábula luminosa, una traslación directa de cómic a celuloide, aunque con licencias. El Hombre de Acero es una ópera trágica con el espectáculo visual como fondo. Una eleva el héroe a mito, la otra intenta bajarlo a la tierra para que se plantee ser un dios protector o un tirano. Ambas tienen mérito, la de Donner por construir un relato casi arquetípico, que funciona como leyenda moderna, la de Snyder por atreverse a hacer preguntas nuevas y arriesgarse a mostrar un Superman que también se equivoca. Donner apuesta por un equilibrio narrativo con claridad emocional y cuenta una historia sin necesidad de arrasar ciudades enteras. Snyder por su parte nos propone algo más allá, más profundo y político. Ambas propuestas tienen sus golpes fuertes, una nos propone que disfrutemos del viaje, la otra que nos hagamos preguntas sobre lo que supondría si Superman fuera verdadero. Pero por equilibrio narrativo, por claridad emocional y por contar una historia sin necesidad de arrasar ciudades enteras, este asalto es para 1978. Okay. Prohibido inmiscuirte en la historia de los hombres. Round 2. Fight! El reparto de Superman entra al ring muy confiado de su poder de ataque, y la verdad es que tiene motivos de sobra para creerlo. El primero en atacar es Christopher Reeve como Kal-El, Clark Kent, Superman. Reeve no solo interpreta a Superman, lo encarna, lo reescribe, lo redefine. Con un leve cambio de postura y entonación pasa de ser el torpe y adorable Clark Kent al ser más poderoso del planeta, y ambos te los crees. Su Superman no es arrogante ni se debate internamente, o si lo hace, lo justo para no enredarse. Es amable, no grita, inspira, y cuando sonríe entiendes por qué la humanidad confiaría en él. Reeve es como Harrison Ford y su Indiana Jones, como Brandon Lee y su Cuervo, como Arnold Schwarzenegger y su Terminator o Conan. Su personaje es él, un actor que transmite ternura y poder en el mismo plano. Golpes lo suficientemente potentes como para derribar a su adversario. Sigue el ataque con Margot Kidder como Lois Lane. Lane, una periodista que aspira al Pulitzer pero que tiene que ir preguntando correcciones ortográficas. Es inteligente, directa, a veces caótica, no es una damisela, tiene iniciativa y una sonrisa inolvidable, tiene agallas, chispa y una química eléctrica con Reeve que golpea duro. Y el último en atacar es Gene Hackman como Lex Luthor, un villano más bufonesco que amenazante, pero roba escena tras escena con su mezcla de arrogancia e ingenio. Sí, quizás no es el Luthor frío y calculador de los cómics, es más cómico, más excéntrico, pero Hackman se lo pasa tan bien que se lo perdonamos, incluso cuando su plan incluye robar bienes raíces en el desierto, que teniendo en cuenta cómo está el patio no lo veo tan absurdo. Golpes directos con capacidad para noquear. El resto del reparto no les da tiempo a intervenir, y eso que hasta los secundarios brillan. Glenn Ford como el padre de Ken tiene una sola escena y te rompe el corazón. Marlon Brando como Jor-El flota con autoridad, aunque haya cobrado una fortuna por no aprenderse el guión. En el rincón opuesto, el primero en contraatacar es Henry Cavill. Es un Superman impresionante físicamente, parece esculpido por dioses, pero su interpretación es contenida, diría que demasiado. Siempre parece tenso, incluso cuando sonríe, que lo hace como 2 veces. Henry Cavill es un muro de músculo con mirada triste. Su actuación es más que correcta, pero el enfoque es dramático. Su Superman inspira respeto, pero le cuesta inspirar esperanza. Su Clark no se siente integrado en el mundo, lo cual tiene sentido en esta versión, pero también lo aleja del espectador. La dualidad que en Superman no está tan polarizada parece una extensión del personaje, un alter ego emocional necesario más que una tapadera de su identidad. Se lleva el drama a cuestas, aún así sus golpes son brutales. Amy Adams como Lois Lane tiene su lugar aquí, pero su química con Cavill parece más forzosa. El romance no se construye, se da por hecho. Su Lois Lane es competente, pero pierde la chispa de su antecesora. Su relación con Clark es más apresurada, menos orgánica, y en el que no se construye si Lois reconoce a Clark como Superman. Ese conflicto se resuelve incluso antes de que Clark sea reportero del Daily Planet. Ello no me supone un problema. Lo que sí me supone un problema es que Lois se siente como una heroína más, como una Lara Croft un
poco más contenida, sí, pero que ella sea uno de los miembros del plan estratégico militar para acabar con la amenaza de SOT, lo veo muy, pero que muy forzado. Es decir, hay un momento en el film que llegas a parar la película y te preguntas, ¿cómo ha llegado Lois a estar como responsable a bordo de un C-130 con la nave de Superman como bomba contra la nave kryptoniana? ¿Cuándo me ha colado eso el guionista? Y la verdad es que no te das cuenta, pero no ves a Lois como una periodista, sino como a un Navy SEAL. Sin embargo, golpea fuerte. Por último, pero no menos importante, Michael Shannon como SOT, quizás el personaje que sí destaca, el que más me llama la atención. Es intenso, es fanático, su SOT no es un villano de opereta, sino un extremista convencido de tener razón, y eso siempre da miedo. Quizás demasiado pasional, pero tiene sentido, su rabia es intensa, convincente y hasta cierto punto comprensible, pero unidimensional. Personifica el fascismo en su estado embrionario, su personaje y sus motivaciones sí me convencen. SOT golpea con mucha fuerza. El resto del elenco no tiene fuerzas para seguir contraatacando, y eso que cuenta con Kevin Costner y Diane Lane como los padres adoptivos de Superman, a Russell Crowe como un gladiator galáctico y a Lawrence Fishburne como el redactor jefe del Daily Planet. Ambos elencos tienen calidad sobrante, uno se centra en trasladar un cómic sin más, e incluso exagerando algunos conceptos para uso y disfrute del espectador, el otro en trasladar la psicología de un superhéroe y su duelo interno, con preguntas hacia el espectador difíciles de responder. La verdad es que ambos elencos encajan en sus propuestas si pulimos ciertas asperezas. En resumen, el reparto de 2013 tiene potencia, pero el de 1978 tiene encanto. El reparto de 2013 es más serio, más denso, más plural. El de 1978 es más funcional, tiene carisma y luce lo necesario. Pero los jueces tienen claro que si cierran los ojos y les piden que imaginen a Superman, inevitablemente les viene a la mente a Christopher Reeve. Asalto para Superman de 1978, Reeve es Superman y punto. Ok. Ni siquiera sé por qué te escucho. Tú no eres mi padre. Solo me encontraste en mitad del campo. ¡Clark! Round 3. Fight! John Williams y Hans Zimmer, dos pesos pesados del combate musical, grandes luchadores de partitura, entran al ring confiados, pero uno más que otro. Y creo que tienes claro por quién apostarías. No hacen falta más que un par de segundos para darse cuenta quién va a dominar el asalto. Sí, John Williams. El tema de Superman es historia viva, lo escuchas y ya sientes que puedes volar, salvar gatitos y convencer al mundo de que el bien es posible. No es solo épico, es emotivo, es inspirador, tiene personalidad. Su tema principal para Superman es himno, es historia, es ADN del personaje. Su partitura vuela, te levanta del asiento, hace que creas y da igual cuántas veces la escuches, siempre funciona. Y no solo el tema principal, toda la banda sonora está llena de momentos memorables, desde el vuelo con Lois hasta la tragedia de la muerte de su padre. Williams entiende que un héroe también necesita una melodía que te haga sentir. Cada tema acompaña el relato, la tragedia de Krypton, la soledad de Smallville, la maravilla de volar, todo está narrado con música y esa fanfarria inicial debería venir de serie en todos los despertadores del mundo. Williams reparte golpes como el que reparte cartas. Los efectos sonoros son funcionales, discretos cuando hace falta y protagonistas cuando se necesita. Golpes con fuerza suficiente. Hans Zimmer yace en el suelo, está aturdido, no sabe dónde está. Al poco, el árbitro ayuda a que se reincorpore, se pone en guardia y busca el momento de contraatacar. Zimmer, en El Hombre de Acero, ofrece una partitura más atmosférica, apuesta por un minimalismo épico, su tema principal es potente, emotivo, introspectivo, la música se construye poco a poco, como el personaje, es percusiva, insistente, dramática, funciona muy bien durante el visionado, pero luego, ¿la recuerdas? El problema es que nunca alcanza lo icónico, es poderosa, pero no inolvidable. Flight es el más cercano a un tema icónico con ese crescendo emocional, pero no llega al nivel de Williams, ni de lejos. Y es que Zimmer es de los pocos que pueden enfrentarse a un maestro como Williams. Su toque acompaña de perlas, su fuerza emotiva convence, pero se olvida más fácilmente. Aún así, Zimmer contesta porque Williams no se está enfrentando a un aficionado.
was a very difficult fight. Los efectos sonoros del Hombre de Acero sí que se certifican superiores. Efectos sonoros en las escenas de acción aportan contundencia, escenas de devastación, de uso de poderes de Superman o Zod. Incluso las escenas de vuelo acompañan acertadamente el apartado sonoro con unos golpes más dañinos que los de su contrincante. Ambos compositores son poderosos musicalmente, pero Williams es Superman y Zimmer es Clark Kent. Asalto para Williams porque cuando suena su música miras al cielo y buscas la esperanza. Por esta razón sobre todas, por la capacidad que tienen para hacer el bien, te he enviado a ellos, a ti, mi único hijo. Round 4. Fight! Abandonaremos Krypton. Este asalto cobra mucha importancia, y es que trasladar cualquier superhéroe a la gran pantalla necesita que este apartado sea solvente en ambos contendientes, y la verdad es que no defraudan. En el Superman de Donner, las localizaciones son pilares de la historia, cada una tiene su identidad, su tono, su coherencia. Donner apostó por el clasicismo, Krypton es minimalista, todo hecho de cristales, Smallville es puro corazón estadounidense, y Metrópolis una versión optimista de Nueva York. Y el traje, pues qué decir, una traslación punto a punto del cómic original. Es el Superman de las viñetas traído a la vida, aunque hoy en día se puede percibir como un disfraz. Pero donde Superman de 1978 luce es en esos efectos visuales. Fueron revolucionarios para la época, de hecho fueron rompedores, hasta el punto que los compararía como punto de inflexión del mismo modo que Jurassic Park en su momento. Y es que debes imaginarte en una sala de cine en 1978 y ver cómo un hombre vuela. Parte del éxito de la cinta viene por esos efectos especiales que quizás a día de hoy no cuelen tanto, pero es que hablamos de más de 45 años. Recordad, no hay ordenadores en la industria para crear CGI. Bueno, sí lo sabía, pero esa industria justo se estaba gestando. Y aún así puedes creerte que un hombre en calzoncillos puede volar, agarrar helicópteros en pleno vuelo y mirar a través de los objetos. Los golpes dejan a su contrincante aturdido en el suelo. El Hombre de Acero de 2013 se levanta aturdido y haciéndose la pregunta de por dónde le han dado. El diseño de producción del Hombre de Acero de Snyder contó con más presupuesto, más tecnología y más espectáculo. Snyder fue a lo grande. Krypton se convierte en Avatar con armaduras, con criaturas voladoras, tecnología biomecánica y diseño espectacular, pero recargado. Smallville apenas aparece y Metrópolis, bueno, la destruyen antes de que puedas conocerla. Visualmente todo es espectacular, con filtros grises y azules, cámara lenta, acción estilo cómic hiperestilizado y un enfoque más moderno y digital. Una propuesta bien actualizada, pero algo saturada. El espectáculo visual como envoltorio argumental. Sobre el vestuario de Superman, el diseño se percibe moderno y robusto, texturas alienígenas, sin costuras visibles, materiales gruesos. Parece un traje hecho para resistir guerras galácticas. Sin calzoncillos por fuera, para muchos una mejora que actualiza al personaje y lo vuelve más serio. Más musculatura y majestuosidad, da una sensación de poder, como si realmente viniera de otro planeta. Por contra, su diseño muestra una paleta de colores apagada, el rojo y azul están desaturados, lo cual lo hace lucir más serio pero menos inspirador. El traje refleja la visión más oscura del personaje. Para algunos fans pierde la esperanza visual que transmite el Superman clásico. El emblema como diseño kryptoniano, aunque está bien integrado, se aleja de la estética de escudo heroico tradicional. La estética general luce y todo es visualmente impactante, sí, pero a veces confunde espectacularidad con belleza. Sin embargo, golpea con golpes duros. Ambas cintas tienen poder de convencimiento. La estética de Superman de 1978 es atemporal y sigue funcionando 45 años después. La del Hombre de Acero es impactante y coherente con la visión de Snyder, pero más dependiente del gusto personal y del contexto moderno. Si quieres un Superman como símbolo universal del bien, un mito intocable, la estética de 1978 es ideal, clásica, elegante, inmortal. Si buscas un Superman adaptado a un mundo complejo, lleno de dilemas morales y ambigüedades, la estética de 2013 le da cuerpo a esa visión. Si buscas inspiración, la primera. Si buscas conflicto, la segunda. Es por ello que los jueces se ven forzados a dar un empate técnico. Señor, no esperará que no tomemos precauciones. Podría portar algún tipo de patógeno alienígena. Llevo aquí 33 años, doctor, y aún no he contagiado a nadie. Round 5. Fight!
Richard Donner y Zack Snyder se saludan antes de dirigirse al ring. Ambos comentan y ríen, parece que se llevan bien. En cuanto suben al cuadrilátero, sus rostros cambian y sus ojos se tiñen de rojo. Suena la campana y ambos orbitan. Donner parece más ansioso, Snyder va en cámara lenta. Donner encuentra el hueco y procede a atacar. Donner dirigió Superman con respeto, ternura y una idea muy clara: no reírse del personaje. Podía haber sido camp, podía haberse dejado llevar por la comedia o el ridículo, pero no. Donner apostó por el mito y lo trató como tal. Hay humor, sí, hay momentos ligeros, pero nunca ridiculiza, y eso es clave. Donner dirige la película como si fuera una epopeya griega o una historia bíblica. Desde el principio lo deja claro, quiere que creas que un hombre puede volar, y lo logra con una combinación de tono serio, respeto y cierta ingenuidad narrativa. Donner cree en Superman como figura moral, no hay ambigüedad. Superman es el bien, su dirección golpea con maestría. Snyder sigue como si cada plano tuviera que ser un óleo barroco. Todo es épico, todo tiene peso, todo es la escena. Y eso al final cansa. Hay talento visual, hay intención narrativa, pero también hay sobrecarga y muy poca pausa para respirar. Snyder dirige la película como si fuera un mito moderno con dilemas reales. Superman no es un modelo a seguir, sino un ser poderoso que genera miedo, duda y controversia. Snyder no apuesta por la narrativa convencional, uso de flashbacks, montaje no lineal, imágenes potentes antes que estructura clásica. Snyder, como siempre, usa el slow motion, cámara en mano, encuadres dramáticos, luces filtradas. Cada plano busca impacto, todo es épico, solemne, incluso lo cotidiano. No hay espacio para el humor ligero. Snyder usa un ritmo más intenso en la segunda mitad, poca exposición emocional. Una vez que comienza la acción, entra el caos y con él los golpes. Do not hesitate. Ambos directores, con su talento más que reconocido, llevan sus propuestas a buen puerto. Donner crea una película que todavía inspira, su dirección tiene intención, elegancia y sabe equilibrar lo épico con lo íntimo. Hizo de Superman un modelo a seguir. Snyder propone una versión más compleja y oscura, con una estética muy marcada y un enfoque visual poderoso, pero que divide. Para muchos es audaz, para otros demasiado sombría. Donner entendía a Superman como un faro de esperanza y su dirección lo refleja en cada plano. Snyder lo ve como un dios entre mortales, lleno de culpa y conflicto. Ambas visiones son totalmente válidas, pero la de Donner ha envejecido mejor porque es más fiel al corazón del personaje. La de Snyder es estéticamente impresionante, pero emocionalmente distante. Asalto para Donner por humanidad, por equilibrio y por saber que a veces menos es más. Round 6. Fight! La escena Hadouken de Superman de 1978 tiene varias opciones, pero creo que hay que decantarse en el rescate de Lois cuando sufre el accidente con el helicóptero. Clark Kent desaparece, Lois cae del edificio, aparece Superman y entonces ocurre una escena simple, de resolución aún más simple, pero con connotaciones emocionales que van más allá. Si tuviéramos que presentar a Superman en una sola escena, esta debería ser la elegida. En un momento te dice que Superman puede volar, que tiene fuerza de sobra y que Lois Lane es su motivo romántico. Para rematar, al dejar el helicóptero se preocupa por la salud del piloto. Caballeros, este hombre necesita ayuda. No sé si el Hombre de Acero de Snyder se preocuparía tanto. Es una escena perfecta, no tiene destrucción, ni tiene gritos, solo tiene magia. Y eso es cine. La escena Hadouken del Hombre de Acero podría ser la del enfrentamiento final. Zod y Superman se enfrentan a puñetazo limpio, volando a través de edificios, lanzándose contra satélites y destruyendo media ciudad. Y al final, Superman rompe el cuello de Zod. Sí, es intenso, sí, tiene peso, pero también rompe algo en la esencia del personaje. Lo que para muchos fue una necesidad dramática, para otros fue un sacrilegio. Y aunque se entienda el gesto, no se siente como Superman. Hadouken para Donner por recordarnos que volar puede ser más impactante que romper cosas. Puede salvarlos a todos. Fight round. Fight!
Aquí no solo enfrentamos dos películas, enfrentamos dos formas de entender a Superman y al cine de superhéroes. Superman de 1978 es el nacimiento del género, una epopeya noble, esperanzadora, humana, un canto a lo mejor de nosotros mismos, un faro. El Hombre de Acero de 2013 es una relectura oscura, ambiciosa, con alma de tragedia. Tiene momentos poderosos, reflexiones interesantes y peso dramático, pero olvida que Superman, ante todo, es un símbolo de esperanza. Cavill es imponente, pero su Superman es más mártir que modelo. Reeve, en cambio, es todo lo que necesitamos que un superhéroe sea. Zack Snyder hizo un Superman para tiempos cínicos post-11S. Richard Donner hizo uno para recordarnos por qué no deberíamos serlo. Superman de Richard Donner aterrizó en los cines con la promesa de hacernos creer que un hombre podía volar, y cumplió. Era un cuento moderno de esperanza, nobleza y heroicidad donde el Hombre de Acero brillaba como un símbolo del bien absoluto. 35 años después, en un mundo mucho más cínico y herido, el Hombre de Acero de Zack Snyder presentó un Superman muy distinto, más serio, más oscuro, más cuestionado, un alienígena que no sabe si pertenece, un dios que no pidió serlo, un ser atrapado entre el deber y la duda, con una estética estilizada, música solemne y acción devastadora. Este nuevo Clark Kent no era el Boy Scout de antaño, sino una figura trágica en busca de redención. Donner nos mostró un Superman que evita la violencia y resolvía con inteligencia. Snyder, en cambio, nos llevó al borde de la destrucción masiva y el asesinato de Zod, generando un debate ético que sigue dividiendo a los fans. Incluso los villanos reflejan esa diferencia. Gene Hackman como Luthor, casi cómico, frente a un Zod ideológico y brutal. En el fondo, ambas películas hablan del mismo personaje, pero lo hacen desde visiones del mundo completamente opuestas. Una cree que la humanidad puede inspirarse en lo mejor de sí misma, la otra que primero debemos enfrentar nuestros temores para merecer un salvador. Superman de 1978 es luz, el Hombre de Acero de 2013 es sombra, y entre ambas versiones se dibuja el reflejo de dos épocas muy distintas. Y para el veredicto final, los jueces debaten, discuten e incluso pelean. Si eres de los que valora los ideales, el entretenimiento y una traslación del cómic más ortodoxa, valorarás la Superman de Donner. Si eres de los que les gusta tratar con más realismo a los superhéroes, con psicología, dramatismo, moral política y destrucción total, valorarás más la de Snyder. Los jueces han llegado a un veredicto por decisión dividida: victoria para Superman de 1978, por volar más alto, por mirar al sol y por hacernos creer, aunque sea por 2 horas, que lo bueno también puede ser grandioso. Después de ver el combate, ¿con cuál te quedas tú? ¿Superman de Donner o Superman de Snyder? Superman de Richard Donner marcó un antes y un después en el cine de superhéroes. Antes de su estreno, las adaptaciones de cómics eran vistas como productos menores, infantiles o caricaturescos. Donner cambió esa percepción al tratar al personaje con seriedad y respeto, dándole una dimensión mítica y épica, similar a la de las grandes historias bíblicas o históricas. Su consigna fue clara: trátalo como si fuera real, lo que transformó la forma de abordar este tipo de cine. Además de su enfoque narrativo, Superman fue una superproducción ambiciosa, fue la película más cara de su época y también un enorme éxito de crítica y taquilla. Este logro abrió el camino para futuras adaptaciones, demostrando que las películas de superhéroes podían ser tanto exitosas como respetadas. El film destacó también por su apartado técnico y musical. La banda sonora de John Williams se volvió icónica, al nivel de sus composiciones para Star Wars o Indiana Jones, y los efectos visuales, especialmente los que simulaban el vuelo, fueron revolucionarios para su tiempo. Su impacto se extendió a décadas posteriores. Películas como Batman de Tim Burton, Spider-Man de Sam Raimi y el propio universo cinematográfico de Marvel adoptaron muchos elementos que Superman estableció, como la estructura del viaje del héroe, el conflicto interno entre la identidad humana y la figura heroica. He de decirte algo importante. Lois, tengo que decirte una cosa. Y la importancia del villano como reflejo moral del protagonista. Yo te hice, pero tú me hiciste primero. La mente
triunfa sobre la fuerza. Por último, Superman mantuvo un tono idealista y luminoso en una época donde el cine tendía hacia el cinismo y la oscuridad. Apostó por héroes nobles, fe en la humanidad y emociones sinceras, sin caer en lo ingenuo. Esa pureza emocional sigue siendo difícil de igualar en el cine del género actual. Superman no solo fue la primera película de superhéroes moderna, fue el modelo sobre el cual se construyó todo el género en las décadas siguientes. Directores como Sam Raimi, Bryan Singer, James Gunn o Zack Snyder han reconocido su influencia directa. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra lleva un traje azul con capa roja y los calzoncillos por fuera. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, apártate de la repisa que te vas a caer. Que sí, que te adoptamos, pero no vienes de Krypton. Que te vas a caer. Se cayó. Está a salvo de nuevo, Superman. Gracias a ti. No, señor. No me dé las gracias. Todos formamos parte de un equipo. Buenas noches.